iglesia. Vamos a estar estudiando hoy nuestra confesión de fe. Hoy nos corresponde seguir avanzando en la confesión de fe. Yo sé que vamos muy despacio, además estamos alternándolo con los libros de Reyes, pero no hay afán, hermanos, en correr, y realmente deseo que estemos siendo edificados, que nos estemos anclando más, edificando, siendo edificados en las verdades de las Escrituras, ¿sí? Y en nuestra confesión de fe. Ahorita leíamos en la epístola de Judas que también somos llamados a afirmarnos en la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los creyentes. El tema que vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos, está más allá de mi comprensión. No la podemos entender del todo, nunca lo haremos, pero es una verdad gloriosa acerca de Cristo. Y antes de ver el párrafo de la confesión que vamos a estar estudiando, vayamos a unos textos bíblicos. Vayamos a Primera de Timoteo, un momentico. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo 6:3 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cierto? Estamos hablando ahí de sanas palabras, nos dice ese pasaje, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. En otra epístola, la segunda de Timoteo, Pablo también le decía a Timoteo: Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Eso es segunda de Timoteo 1:13, pero quiero hacer énfasis en eso: retén la forma de las sanas palabras. Estamos estudiando el capítulo 8 de la confesión de fe, Cristo el mediador. Cristo el mediador. Ya en el primer párrafo, hoy vamos a ver el párrafo 2. En el párrafo 1 estuvimos considerando, solo para recordar brevemente, los tres oficios de Cristo: como rey, como sacerdote, como profeta. Cristo como cabeza y salvador de la iglesia. Cristo como juez de todos los hombres. Pero hoy no vamos a estar examinando tanto sus obras, las obras de Cristo, los logros que Él llevó a cabo en la cruz, sino que nuestro tema va a estar centrado exclusivamente en la persona de Jesucristo, su naturaleza. Y es que, iglesia, la importancia de esta doctrina es incalculable. Acá podría decir muchas palabras y no alcanzaría a describir el valor y la importancia. Siempre nos quedaríamos cortos. Estamos o vamos a ver doctrinas que son cardinales, fundamentales, que no las podemos negociar con nada ni con nadie. Son fundamentos de la fe cristiana, donde el cristianismo mismo descansa. Si quitamos esto, todo se cae, todo se cae. Y también es mi deseo que no hagamos un ejercicio intelectual, sino que estas verdades nos conduzcan a adorar a nuestro Dios Trino y a asombrarnos de su majestad y de su gloria, y que amemos más a nuestro bendito Salvador. Entonces voy a leer el párrafo 2, ustedes lo tienen allí, hermanos, pueden seguirme ahí en la lectura. Página 17, de Cristo el Mediador. Prestemos atención a lo que se nos dice. Comienza diciendo el párrafo número 2, página 17. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho,
cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla el Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona. Esta persona, perdón, inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Es sencillamente magistral, como los hermanos de acá que elaboraron la confesión presentaron esta verdad bíblica, estas verdades bíblicas, hermanos. Por supuesto, acá el tema sería muchísimo, así que hoy solo vamos a ver pequeños destellos de lo que son estas verdades. Estamos centrados en Cristo, ¿cierto? Hoy vamos a considerar la persona de Jesucristo. Lo primero que quiero que consideremos es que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cierto? Él es llamado en la Biblia el Hijo de Dios. Es llamado así en la Escritura. ¿Cómo es llamado Él en la Biblia? Por ejemplo, Él es llamado el unigénito Hijo de Dios. Es llamado también el primogénito Hijo de Dios. E incluso Cristo se llamó a sí mismo ¿cómo? Se llamó a sí mismo el Hijo. Él mismo se llamaba a sí mismo el Hijo. Veamos tan solo algunos textos bíblicos, hermanos. ¿Quién puede leer Hebreos 1, versículo 2 y 5? Hebreos 1, versículo 2 y versículo 5. ¿Alguien que lo pueda leer? Hebreos capítulo 1, versículo 2 y versículo 5. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo. Ujú. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, ¿cierto? Colosenses 1:15 nos habla de que Él es el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:15. Juan 8:36, alguien que tenga esa cita bíblica. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es. Mire cómo está diciendo, ¿quién está hablando allí? Cristo. ¿Y qué está diciendo Él acerca de sí mismo? Dice, así que si el Hijo os libertare. Él se está llamando a sí mismo el Hijo. Luego, debemos considerar que el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios, es una realidad espiritual que está conectada también con la doctrina de la Trinidad. Hijo de Dios. Está relacionada con la verdad bíblica de la Trinidad. Porque si hablamos del Hijo, si la Biblia nos habla del Hijo, entonces necesariamente se habla también de un ¿qué? De un Padre. De un Padre. Y son muchas las escrituras que nos hablan con respecto a eso.
de cómo Dios incluso llama a Cristo también su hijo. Por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Notan? El Padre, ¿cómo llama a Jesús? El Hijo, mi hijo amado. Juan 14, 16 dice lo siguiente. Y yo rogaré ¿al qué? Al Padre. ¿Lo notan? Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi ¿qué? Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué estamos leyendo todos estos versículos? Para que veamos cómo la misma escritura muestra esa interacción, el Hijo llamando a Dios Padre, el Padre llamando a Cristo Hijo. Y esa es la razón por la cual a Jesucristo lo conocemos o le llamamos también la segunda persona de la Trinidad, porque ese es el orden en el cual se nos presenta en las Escrituras en cuanto al ser de Dios, al Dios Trino, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan, miren este versículo tan importante. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Y noten lo que dice. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Por eso le llamamos a Jesús también Hijo de Dios y segunda persona de la Trinidad. Pero ahora nos vamos a detener un momento, iglesia, hermanos, amigos, en la deidad de Jesucristo, su naturaleza divina, en el Hijo, que es Dios, ¿cierto? Su naturaleza. Él es de la misma naturaleza de su Padre, que comparte la misma sustancia, la misma esencia divina del Padre. ¿De dónde sacamos esto? ¿Lo inventamos? ¿En qué estaban pensando los hermanos de la confesión? De la Biblia, hermanos. Hebreos 1:3. La imagen misma de su ¿qué? De su sustancia. Nos ha hablado por el Hijo, quien es la imagen misma de su sustancia, del ser del Padre. Colosenses 1:15, ¿qué nos dice, hermanos? Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, miren ese texto. La imagen del Dios invisible, o sea, del Padre que es Espíritu. Cristo es la imagen. También sostenemos que Jesús junto con el Padre crearon todas las cosas, este mundo y todo lo que en él hay, dice Hebreos 1:2. Por él fueron creadas todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:3 nos dice, todas las cosas por él fueron hechas. ¿De quién está hablando? De Cristo. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Colosenses 1:16. También creemos que junto al Padre, Cristo es sustentador y gobernador de todas las cosas creadas. Él sustenta, Cristo sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Hebreos 1:3.
Todas las cosas en Cristo subsisten, Colosenses 1:17. ¿Y quién puede hacer todo esto, iglesia? ¿O de quién se puede decir todo esto? Sino de alguien que sea ¿qué? Dios mismo, creador, sustentador. Pero vamos a ver unos pasajes con más detalle. Juan, vayamos a Juan un momentico, por favor. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Veamos el versículo el 1 y el 14. Juan 1 del 1 al 14. El versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabemos que cuando la Biblia habla de el verbo o el logos, es una manera de referirse a ¿quién? A Jesucristo, ¿cierto? El verbo es Cristo Jesús. En ningún lugar de la Biblia al Padre se le llama el verbo. Al Espíritu Santo no se le llama el verbo. Solo a Cristo. Y el versículo 1 de Juan es precioso, hermanos, porque es una declaración contundente de lo que estamos viendo en esta tarde, de la persona de Jesucristo, de su naturaleza. Por un lado nos dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué vemos en el versículo 1 de Juan, hermanos? ¿Qué podemos ver doctrinalmente de ese versículo 1 de Juan? Por eso es que es tremendo como inicia el Evangelio de Juan. ¿Qué podemos notar acá? Por un lado, hermanos, vemos algo claro: la distinción entre el Padre y el Hijo. Cuando dice, y el verbo, o sea, Cristo, era con Dios. Estaba con Dios, con su Padre. Allí hay una clara distinción entre el Padre y el Hijo. Pero también ese verso 1 nos afirma que Cristo es Dios, porque dice, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si no es la eternidad de Jesucristo. Ya existía el verbo. No hubo un tiempo donde Cristo no fuera. Nunca hubo un tiempo donde Él no fuera. Eternidad. Esto habla de la deidad de esta persona llamada Jesucristo. Además, el verso 1 termina diciendo con la afirmación, y el verbo era Dios. Es Dios. Si Jesús no es Dios, esto sería una tremenda blasfemia. Pero sí lo es. Entonces, vemos acá el Padre y el Hijo. Hay una distinción marcada entre el Padre y el Hijo. Hay una unión también. Y nos habla de que Jesús es Dios. Ahora veamos un poco la humanidad de Cristo. Su encarnación. Si notan en la confesión de fe, leímos que tomó toda nuestra naturaleza con todas sus propiedades y debilidades de la humanidad. ¿A qué creen ustedes que se refiere eso de debilidades? Que Cristo tomó las debilidades. Esto es que Jesús, al tomar nuestra naturaleza humana, había debilidades que son propias de la naturaleza del hombre, tales como hambre, sed, cansancio, sueño, etc. Y todo esto pasó así para que se cumplieran las Escrituras.
Y el verso 14 de Juan nos lo introduce así la humanidad de Cristo también. Ese verbo eterno que estaba con Dios, que era Dios, dice, se hizo carne. El verbo se hizo carne. Fue hecho carne, real, corporal. No habla la Biblia de un aspecto, no nos está hablando de una mera apariencia de hombre. Fue hecho carne. Tanto así que vino y moró entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Emanuel, decía Isaías, Dios con nosotros. Fue visto, fue escuchado, fue palpado. Esa fue la gloria que alcanzaron a vislumbrar los discípulos cuando dijeron, y vimos su gloria, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermanos. Gálatas 4:4. Vayamos a ese texto un momentico. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Iglesia, desde la eternidad pasada, antes de la creación de todas las cosas, Dios el Padre había ya decretado enviar a su Hijo en algún momento, en una fecha ya estipulada, fija. Dios enviaría a su Hijo. Esto fue anunciado por la ley, fue anunciado por los profetas, pero fue algo que fue decretado ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Él fijó un tiempo, una fecha exacta en la cual enviaría, en la cual su Hijo entraría a este mundo para lograr redención, la redención planeada. Era necesario que así fuese, era necesario que viniera y se hiciera hombre, se hiciera carne. No podía ser ni siquiera como un ángel, no se podía, tenía que ser un hombre. Si la cruz la guardaba, si la cruz la estaba esperando, era necesario tomar la naturaleza humana en todo, en todo. Y para eso no podía entrar a este mundo de una manera distinta a la de nosotros. Tenía que ser como, según Gálatas, nacido de qué? Nacido de una mujer. Estar en el vientre, nacer, ser envuelto en pañales, crecer en estatura, en sabiduría, etc. He aquí el milagro, he aquí lo que hemos cantado del misterio de la encarnación. Hermanos, este fue el misterio glorioso que llevó a un anciano como Simeón a llegar a decir, despide a tu siervo en paz, mis ojos han visto tu salvación. Este fue el mismo misterio que llevó a una multitud de ángeles a cantar un día, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres y buena voluntad. Este fue el mismo misterio que llevó a unos sabios hombres a postrarse ante aquel que había nacido y honrarlo y ofrecerle incienso, oro y mirra. Romanos 8:3. Vayamos allá, hermanos, un momento. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, miren lo que dice nuevamente. Dios, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es un pasaje parecido al de Gálatas 4. Que acabamos de examinar. Aquí Pablo nos está diciendo, Dios envía a su Hijo al mundo, pero lo hizo a semejanza nuestra. ¿A qué se refiere? Semejanza de carne, en cuerpo, me hago entender, en cuerpo como nosotros. Hay un versículo que dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Le preparó un cuerpo, dice Hebreos.
al entrar al mundo me preparaste un cuerpo. Hebreos, vayamos allá un momentico. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 14 en adelante. Prestemos atención a este texto tan importante. Hebreos 2 del verso 14 en adelante. Miren lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron de qué cosa, carne y sangre, él, ¿a quién se está refiriendo? A Cristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Versículo 17. Por lo cual debía ser ¿qué? En todo semejante a sus hermanos. ¿A quiénes? A nosotros. Para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nosotros somos ¿qué? Carne y sangre, según ustedes. Ustedes y yo somos carne y sangre. ¿Recuerdan lo que una vez dijo Pablo? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra humanos, sino contra huestes espirituales. Pero dice el texto, Cristo participó de lo mismo, de carne y sangre. Hermanos, y hablo con fuerza porque esto es fundamental en nuestra fe cristiana y debemos aprender a que haya un asombro en estas cosas. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra, otra vez, semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Porque Jesús se hizo hombre, te puede socorrer, te puede ayudar. Porque Jesús se hizo hombre, no es indiferente a nosotros, no es indiferente a nuestra condición. Él sabe lo que es llorar, Él sabe lo que es pasar hambre, sed, Él sabe lo que es entristecerse, ¿sabía? Mi alma está batida hasta la muerte. Pero sin pecado, sin pecado. Es allí la gran diferencia. En todo como nosotros, pero en Él nunca hubo maldad, nunca. Perfección plena. Lucas capítulo 1. Vamos allá, hermanos. Lucas 1. Y estaré leyendo el versículo 27. Lucas 1:27 dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Es que si el nacimiento de Cristo es asombroso, su concepción tenía que ser también así. Hermanos, aunque Jesús creció en un vientre y nació de una mujer como ustedes y yo, acuérdense, se hizo carne. Jesús no fue menos hombre que nosotros. Se hizo carne. Sin embargo, su concepción no fue como la nuestra. Para que naciera alguien santo y sin pecado,
Su concepción debía ser un auténtico milagro, así de sencillo, sin transmisión de pecado. Y es allí donde se cumple lo dicho por Isaías desde hace muchos años atrás. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14. Noten también que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, participó de una manera activa, real, en la concepción milagrosa de Cristo, según este texto. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Y así también en Jesucristo se cumple que vendría de aquella Belén, que vendría de la casa de David, conforme al pacto hecho con David. Se cumpliría que sería simiente de Abraham. ¿Se acuerdan? En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Se cumpliría que vendría de Judá. Se levantará el legislador de Judá, dijo Jacob antes de morir. Génesis 49:10. ¿Por qué menciono estas referencias bíblicas? Para que veamos cómo todo se cumple en Jesucristo. Esto, mis hermanos, nos debe erizar la piel. Nos debe erizar la piel. Es cautivante, es asombroso. Cómo en Él se cumplieron todas las cosas. Y vamos a entrar a la parte final de esta reflexión. Porque ahora necesitamos considerar algo más. Hemos visto la naturaleza divina de Cristo, ¿cierto? Hemos visto la naturaleza humana de Cristo. Esto quiere decir, entonces, que en aquella persona moraban dos naturalezas, ¿cierto? Dos naturalezas que son distintas. ¿Cierto que son distintas? Son distintas. Dos naturalezas completas, plenas, en su totalidad, perfectas, que aunque son distintas, están unidas en una misma persona. Entonces, hermanos, debemos hacer distinción entre las dos naturalezas distintas, pero también debemos enfatizar que están unidas inseparablemente en Cristo Jesús. Estas palabras, si ustedes lo notaron en la confesión, cuando voy a volver a leerlo, vuelvan a tomar la confesión un momentico, porque esto es importante, hermanos. La parte final del párrafo. Dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, y mire lo que dice luego, pero sin conversión, sin composición o confusión alguna. Esto es importante, hermanos. Los hermanos que redactaron la confesión de fe usaron esas palabras con una intención. ¿Saben cuál era? Combatir el error, combatir la herejía con respecto a Jesucristo. Desde los primeros siglos del cristianismo, iglesia, la persona del Hijo fue atacada desde el principio. Desde el principio. Tengan en cuenta algo también. Una herejía no es todo error. Una herejía no es todo error, o sea, que todo sea errado. Una herejía es que tiene verdades y junto a esas verdades hay ¿qué? Hay errores. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta, porque a veces no todas las herejías se nos van a presentar como todo error. A veces van a estar unidas a ciertas cosas que son verdad, pero ahí está el veneno del error. Nombro algunas de esas herejías, hermanos, que vivió la iglesia en el primer siglo.
Las voy a mencionar con mucha brevedad. Nestorianismo. Nestorianismo. ¿Qué afirmaba estas personas? Que en Cristo no había dos naturalezas, sino dos personas. Es decir, en Jesús había una persona, o sea, no naturalezas, una persona divina y una persona humana. Hijo de Dios e hijo de María. ¿Me hago entender? O sea, veían era en Cristo algo extraño, como una doble persona en él. Otro error, monofisismo. Atención a esto. Fue un error que consistió en mezclar la naturaleza divina y la humana. Haga de cuenta como una especie de fusión. Como una fusión al punto que simplemente la naturaleza divina como que absorbía la naturaleza humana y en últimas entonces Jesús no era verdaderamente hombre. O sea, por eso ahora entendemos por qué usan la palabra sin confusión en la naturaleza. Eutaquianismo. Lo mismo, fusionaron las dos naturalezas en una sola. Docetismo, negaron la encarnación de Jesucristo. Decían que Cristo era una mera apariencia solamente, un aspecto. Arrianismo, es importante esto, arrianismo. ¿Saben qué pasó acá? Hubo un tiempo, decía Arrio y sus seguidores, donde el Hijo no era. Se empezó a decir eso en medio de ese contexto. Hubo un tiempo donde el Hijo no era. Hubo un tiempo donde Jesús no existía. Entonces, por consecuencia, Jesucristo es la primera criatura del Padre, negando así su naturaleza ¿qué? Divina. Ebionismo. Jesús fue un hombre sin pecado y por eso fue adoptado por Dios, negando así también su humanidad. Monotelismo. Afirmaban que Cristo tenía una sola voluntad y no dos, negando así la voluntad humana del Señor. Esa es la razón por la cual vemos a Jesús en ocasiones diciendo: a la verdad, la hora nadie la sabe, ¿se acuerdan? Esa es la razón por la cual el Señor decía en el huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Si nos fijamos, hermanos, en esas herejías, ¿en qué estaban enfocadas esas herejías, esos errores? Negar la deidad de Cristo, otras negaban su humanidad, otras confundían y mezclaban sus naturalezas. Esta es la razón por la cual es importante afirmar que Cristo es una persona que es verdaderamente y completamente Dios y verdaderamente y completamente hombre. Vamos a Romanos 9:5, un momentico. Romanos 9:5. Miren este versículo, hermanos. Está hablando de Cristo, por supuesto. De quienes son los patriarcas y de los cuales, ¿qué dice? Romanos 9:5. Según la carne vino Cristo, y miren la afirmación que hace después, el cual es que Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. He aquí una declaración maravillosa de la persona de Jesucristo. Aquí, mis hermanos, están las dos naturalezas en un mismo versículo. ¿Cómo lo vemos allí? Según la carne, vino según la carne su humanidad.
Pero ese mismo Jesús, esa misma persona es Dios sobre todas las cosas, su divinidad. Dos naturalezas reales, completas, perfectas, verdaderas. Jesús no es que sea mitad hombre y mitad Dios, hermanos. No, completamente Dios y completamente hombre. Y es el Señor, ese Cristo Jesús. Entonces, es el mediador del pacto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera Timoteo 2:5. Un Dios, ¿cierto? Un solo ser divino. No creemos en tres deidades. No creemos en tres seres. Tan solo hay un Dios y un solo mediador, que es Cristo, el único que nos reconcilia con el Creador, el único que puede rasgar el velo, el único que quita el muro de separación, el único que puede ser sacerdote y cordero, el único que puede ser abogado, el único mediador del nuevo pacto. Tal persona es tu única y es mi única esperanza. Y mire cómo termina diciendo ese versículo, Jesucristo hombre. ¿Por qué Pablo termina diciendo Jesucristo hombre? Si no es para resaltar su naturaleza, hermanos. Quiero concluir con estas reflexiones, hermanos. Prestemos atención, ya estamos finalizando. Si ustedes notan, ahí en la confesión que ustedes tienen a la mano, hermanos, hay muchos pasajes bíblicos. Quizás sea uno de los párrafos que más tenga textos bíblicos. Así que le digo esto para que veamos y ustedes en casa podamos personalmente estudiarlos, porque en últimas la escritura es abundante y es la que nos convence. Segundo, hermanos, tengan en cuenta esto. Es bueno que nos examinemos constantemente qué estamos creyendo con respecto a la persona de Jesucristo. Hermanos, las palabras son importantes. Una sola palabra nos puede conducir a una herejía. Nos puede conducir a una herejía. Con respecto, ¿cuál es nuestra afirmación doctrinal como iglesia local con respecto a la Trinidad, por ejemplo? ¿Qué creemos nosotros con respecto a la Trinidad? Creemos en un solo Dios que existe en tres personas distintas, las cuales son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra afirmación, nuestra declaración doctrinal con respecto, y de la Iglesia Universal con respecto a la persona de Jesucristo? Creemos en dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, Jesucristo. Iglesia, así como la Trinidad es un misterio, lo que hoy vimos de manera muy breve y sencilla es un misterio. Eso es un misterio. Jamás la entenderemos con plenitud, pero aún así le digo algo, es un misterio revelado en la Escritura. Por lo tanto, debemos amarlo y atesorarlo con todo nuestro ser. 3, iglesia, apreciemos lo que la iglesia a lo largo de los siglos ha creído, sostenido y formulado a lo largo del tiempo. Los instrumentos que Dios ha utilizado en el pasado. Hermanos, estas personas fueron muy cuidadosas en tratar de describir estas verdades. O sea, lo que quiero decir es que esas palabras que usaron ellos fueron precisas, como delimitando las líneas para que no nos vayamos a pasar
de la ortodoxia bíblica, de la sana doctrina. Hermanos, desde los tiempos del Nuevo Testamento, los apóstoles empezaron a combatir herejías. ¿No lo vemos en la Biblia? Pablo diciendo en los Gálatas, si alguno enseña un evangelio diferente, el cual sea ¿qué? Anatema. ¿No vemos al apóstol Juan diciendo en una de sus epístolas, así, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido ¿qué? En carne, no es de Dios, y el cual es un anticristo? Y a lo largo de los siglos se han levantado todas estas errores, herejías doctrinales que atacan a Jesucristo. Hoy quizás hayan más, hoy quizás sean las mismas, igualitas, con nombres nuevos, por supuesto. Pero gracias a Dios por su palabra infalible y por el legado que hemos recibido. Antes de terminar, hermanos, me gustaría hacer un ejercicio que es útil en este momento. Permítanme citar a continuación algunos fragmentos solamente, no los voy a leer todo completo, pero permítanme leer algunos fragmentos de lo que se conoce como el Concilio de Nicea y el Credo de Atanasio. ¿Por qué quiero traer esto, hermanos? Porque van a asociarlo con lo que hemos visto en esta tarde. Comienzo con el Credo de Nicea. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado. ¿A quién creen que se dirigían ellos cuando dijeron no creado? A Arrio, ¿se acuerdan? No creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre. Y el credo que les mencioné de Atanasio, lo leo. Y voy a hacer un énfasis un poco mayor en las cosas que tuvieron que ver con lo que vimos. Credo de Atanasio. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas, ni dividir su sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. Son fragmentos. Leo otro fragmento. En esta Trinidad nada es antes o después, nada es mayor o menor. En su totalidad las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. Otro fragmento. Miren este, que es el que más está relacionado con lo que vimos. Decía Atanasio, esta es la fe verdadera. Creemos y confesamos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es tanto Dios como humano igualmente. Él es Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y Él es humano de la sustancia de su madre, nacido en el tiempo, plenamente Dios, plenamente hombre, con un alma racional y un cuerpo humano, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad. Sin embargo, no es Dios, sino un solo Cristo. Él es uno, no por conversión de su divinidad, Él es uno, no por confusión de su sustancia, sino por la unidad de su persona. Ahí quiero terminar la cita. ¿Por qué quise leer esto, hermanos? ¿Ustedes vieron similitudes de la confesión de fe con algunas de las palabras de estos credos?
completamente. ¿Saben qué quería decir eso? Que los hermanos que redactaron la confesión en el siglo XVII no estaban enseñando cosas nuevas. Se basaron en los creyentes que los precedieron y hasta usaron sus mismas palabras. Esto enseña que nuestra fe, iglesia, es universal. Esto es lo que la iglesia ha sostenido por todos los tiempos y por todos los siglos. Y te digo algo, esta es una oración, que Dios nos guarde, que Dios nos preserve en estas verdades. Son verdades que debemos creer, son verdades que debemos proclamar, son verdades que debemos cantar. Por eso ahorita cantábamos, venid fieles todos. Y les digo que Dios nos guarde, porque saben, muchos de estos hombres en el pasado que cayeron en estos errores, por un tiempo, al principio, andaban en la verdad. Andaban en la verdad. Por eso oremos, Señor, guárdanos en tu verdad. Manténnos en tu verdad. Postrémonos, gloriémonos, adoremos al Señor, en el Señor Jesucristo. Cuánto consuelo nos da su humanidad. Esto es práctico, hermanos. Acá no estamos viendo una clase de teología académica solamente o cosas así. ¿No te da consuelo que el Señor se hizo carne y que nos puede socorrer en la debilidad y en la tentación? ¿Y cómo no adorar su deidad también? Por eso, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Y quién es este que estuvo envuelto en pañales y que fue acostado en un pesebre porque no hubo lugar para él en el mesón? Amén, hermanos. Oremos y cantamos al Señor. Padre, perdónanos, Señor. Somos indignos, somos insuficientes. No entendemos tan poco, Señor, de estas gloriosas verdades. Pero están en tu palabra y nuestro deber, como aprendíamos esta mañana, es escarbar en las Escrituras, escarbar este tesoro cada vez más profundamente y maravillarnos en estas verdades que nunca alcanzaremos a entender plenamente. Oh Dios, pero el hecho de que nuestra mente finita no las entienda no nos va a impedir adorarte, no nos va a impedir postrarnos ante ti. Hoy, oh Dios, te alabamos, alabamos a tu Hijo Jesucristo, alabamos el Verbo que se hizo carne y te glorificamos por este misterio glorioso que nos fue revelado en tu palabra y sin el cual ni siquiera estaríamos acá, ni siquiera seríamos salvos, oh Dios. Gloria a ti, oh Dios, por los siglos de los siglos. Señor, rogamos por nosotros, por nuestra iglesia. Te pedimos por hermanos. Te pido por mi hermana Julie, Señor. Rogamos sanidad para su vida. Rogamos que la fortalezcas en estos días que otra vez ha regresado la migraña. Por favor, Señor, ten compasión de ella. Ayúdale. Y permite, Señor, obrar sanidad en su vida. También te rogamos por Sofía, Señor, para que le permitas que se vaya la fiebre. Y así, Señor, por los demás hermanos que el día de hoy se ausentaron por distintas razones, que tu gracia también esté sobre ellos. Padre, bendícenos en esta nueva semana. Guía nuestras entradas, nuestras salidas, y ayúdanos a seguir viviendo con propósito, conociéndote y para tu gloria, Señor. Perdona nuestra maldad y nos refugiamos solamente en Jesucristo.
Amén y amén.